Pues entonces vamos a dar continuación al tema de la biblioteca, el proyecto de la Biblioteca Majuana, a cargo de Ana Laura Ramírez Vázquez, la cual, bueno, nació un 6 de agosto en México, Distrito Federal, naturalizada juarense desde hace más de 2 décadas. Es licenciada en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestra en Acción Pública y Desarrollo Social por el Colegio de la Frontera Norte y doctoranda en Humanidades con énfasis en Estudios Literarios por la Universidad de Sonora. Fue integrante del ya desintegrado colectivo feminista Palabra de Arena y cofundadora de la Biblioteca Independiente Majuana. Cuenta con varias publicaciones e imparte talleres y conferencias en distintos lugares de México y Estados Unidos. Continuamos. Gracias. Bueno, no se puede poner como presentación así. Ahí está, sí. Bueno, yo quería iniciar con esta diapositiva en primera porque, bueno, Carlos y Jonathan fueron dos de los niños que formaron parte de quienes asistían a la biblioteca. Y para hablar de género, bueno, hablar como de distintas cosas y mencionar que arcaicamente y de una forma, desde una desinformación, se cree que el feminismo, que los estudios de género no incluyen a los hombres. Y esto es solamente un debate que se da sobre todo en las redes sociales por personas que generalmente no se toman la molestia de agarrar un libro, de pensar, ¿no? Porque es más fácil caer en los lugares comunes, entonces se piensa que el feminismo excluye a los hombres. Y me gusta iniciar cada que voy a hablar de hablar de la Biblioteca Majuana, para hablar como un proyecto con perspectiva de género, aún desde una mirada feminista, puede incluir a los hombres. Y los incluyo a ellos porque, bueno, como parte sustancial y en un principio beneficiarios del proyecto de la biblioteca, los dos fueron asesinados durante el contexto de violencia extrema que se vive en Ciudad Juárez. Y aquí tenemos como varias simbologías, ¿no? Por un lado el barrio, los 3 puntos que saben lo que significa, y esta frase que conocemos todos y todas quienes hemos salido de los barrios o que hemos vivido en los barrios, y esta frase que en Juárez sobre todo tiene mucho sentido. En el DF no me la entendían mucho, pero aquí pues perdón jefecita por mi vida loca, es una frase que todos y todas conocemos. Entonces ver un proyecto con perspectiva de género y aún con una mirada feminista es pensar que también los cuerpos de los hombres transitan de una manera diferenciada, pero no menos vulnerable o vulnerable de distinta manera con las mujeres. Por ejemplo, los jóvenes nos compartían, y a propósito de ahí escribí un artículo que se llama que es difícil ser hombre en el barrio, ¿no? Entonces, cómo los hombres también identifican que caminar por la ciudad es diferente. Obviamente ellos no están pensando en un abuso sexual necesariamente, pero sí están pensando, por ejemplo, también en golpes, en ser asaltados, en que también se tienen que empezar a debatir la manera de ser hombre y de cómo se integran las dinámicas de ciudad a partir de ellos, pero también, ahorita voy a retomar la cuestión también de las mujeres, pero Brenda yo creo que lo resumió bastante bien. Y bueno, hablar de Ciudad Juárez y en qué contexto nace la biblioteca. Bueno, pues Ciudad Juárez, partiendo de que es una fortaleza para México y también ciudad de la que todos quieren sacar provecho, todos y todas las instituciones. En especial el narcotráfico por la geografía de Juárez. Y hablando del narcotráfico, no nada más como la cuestión ilegal, no, sino también del narcoestado y de todo lo que se construye alrededor. Bueno, hablar de la frontera y de lo borderizo y de estas relaciones binacionales de contradicción y conflicto, y desde las que nos hemos pronunciado primero como Palabras de Arena y después como Biblioteca Independiente Majuana, es de que se nos
que se nos ve en esta cuestión de contradicción y conflicto como sufrimos una despersonalización, lo cual no es cierto, que esta cuestión de la migración, lejos de aportar a la cultura, desagrega. Otra cosa que es totalmente cierta, otra cosa que también es un lugar común, que decir que las personas que migraron son las que trajeron la violencia a Ciudad Juárez, cuando si revisamos las estadísticas de los delitos, la mayoría de las personas que cometen delitos, por ejemplo, son las personas de Ciudad Juárez, ¿no? Toda esta cuestión del racismo, de la falta del diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, esta biblioteca justamente tiene un contexto, como el resto de la ciudad, de una migración, y una migración que es muy compleja. Es una migración compleja porque al género hay que abonarle también la situación de migración, sobre todo que hemos identificado que niños y niñas dicen que vienen de Chiapas, de Veracruz, pero vienen de Centroamérica, entonces carecen de papeles, pero también carecen de poder nombrarse, cosa que sería muy importante. También la biblioteca sale desde una mirada adultocéntrica. Generalmente las propuestas que existen para los niños, para las niñas, para los y las jóvenes, tienen esta mirada adultocéntrica de la escuelita, de yo soy el que sé, yo soy el que impone, y esto representa un problema. La situación del espacio público, la cuestión de la seguridad pública y de la seguridad privada, que quién es sujeto de derecho en esta seguridad, pues quien tiene los bienes materiales. También en un contexto de militarización y de criminalización, en la biblioteca hemos sufrido varias cuestiones ahí de intimidación, sobre todo durante el periodo de militarización. Y a esto también el contexto es de lo que Julia Monarres y otras académicas y académicos llaman las matanzas organizadas, ¿no? Que es el feminicidio, el homicidio, el transfeminicidio, el infanticidio y el juvenicidio, que pululan en toda esta circunstancia contextual. Y bueno, la movilización situada, la movilización social situada, pero situada desde lo borderizo. ¿Cómo surgen todos estos colectivos, todas estas acciones concretas, no solamente para denunciar, sino para trabajar desde otras trincheras? Y bueno, también el mexilio, que se le llama a toda esta gente que a raíz de la violencia tuvo que salir de manera forzada, u otras de manera, porque tenían miedo de que pudieran atentar contra sus vidas. Pero volvemos nuevamente a eso, ¿no? O sea, ¿quién pudo emigrar? ¿Todos y todas? Pues no. Entonces, en estos contextos, pues quedan como estas colonias que son más tradicionales y que no tienen el ojo público. Yo creo que la promesa tiene más o menos una circunstancia igual, ¿no? Porque nosotras siempre cuando hemos querido aplicar para proyectos o para propuestas, el hecho de no ser de ANAPRA o de estos lugares que se identifican y que tienen alto capital político, de los polígonos, etcétera, etcétera, bueno, nos dejan como en un contexto de una vulnerabilidad que no es visibilizada. Entonces, también ver lo que Brenda ya habló y que ya no voy a agregar más, pero también conceptualizarlo desde, así muy rápidamente, en un contexto de violencia, ¿no? Y de violencia en general, pero de todas las violencias. Las relaciones de poder disimétricas favorecen la ruptura de los lazos en común, es decir, destruyen la comunidad y en particular sus lazos. La que sigue, perdón, es que aquí me perdí. No, era hasta atrás, es atrás. Ahí, mero. Sí. Favorecen la ruptura de los lazos en común, es decir, destruyen la comunidad y en particular sus lazos afectivos se ven trastocados por el miedo.
Esto es de Roberto Espósito, que luego aquí el Capital también político lo menciona como la ruptura del tejido social, ¿no? Y que tendríamos que pensar qué tanta es la ruptura del tejido social cuando las comunidades, sobre todo las colonias, todavía tienen estos niveles de organización, pero que después se vuelven como parte también del discurso, ¿no? La nuda vida de Giorgio Agamben, que para entender aquel fenómeno donde hay personas más expuestas a la vulneración, la muerte y la impunidad, que el Estado arropa por estar desprovistos de protección y valor político, o sea, de toda esta ciudadanía que merece tener calidad de vida, que merece tener el acceso al espacio y sin embargo por estar desprovistos de este valor político no pueden tener estas cuestiones a las que deberían de acceder, como es la salud, como es el transporte, pero también como es el ocio, y el ocio entendido no como se cree también vulgarmente, sino como el ocio, como esta parte de recreo, de necesidad, de convivencia, y la precariedad, que es aquella condición creada artificial y políticamente que maximiza la precariedad a ciertas poblaciones que son más vulnerables a la violencia, enfermedad y la muerte. Bueno, y los elementos que constituyen el núcleo de la violencia, bueno, pues es la violencia que experimenta el cuerpo humano, donde la cuestión más álgida o el caso extremo de la violencia pues es el asesinato, el feminicidio, el transfeminicidio, todas las modalidades de las que ya mencioné, y la violencia que experimentan con relación a los bienes que las personas poseen, ¿no? Un ejemplo pues es en la colonia, en los barrios, pues no se puede hacer lo que se hizo en muchos fraccionamientos, no cerrar las calles y todo, bueno, pues acá no era posible, entonces los bienes que las personas tenían también se vieron vulnerados y se siguen viendo vulnerados, y el uso o restricción de los espacios privados y públicos en los que hacen sus actividades la ciudadanía. Un ejemplo como muy claro que a mí me aterrorizó siempre es cuando fui a Misiones, encontrarme que la misa, que aparte se televisaba, se llevaba fuera del Sears, ¿no? Entonces, de repente se privatiza todas estas actividades de la comunidad y bueno, en modo diferenciado, los hombres, la juventud, los niños, las niñas, los adultos y las adultas mayores, las personas de la comunidad LGBTTI, las personas de los pueblos originarios, ¿no? Por temor de ser víctimas a un acto delictivo, pues ¿en quién va a estar mayor la vulnerabilidad? Pues en todas estos cruces. Los factores, bueno, pues la presencia de fuerzas militares que según derechos humanos como según fuentes de Naciones Unidas en una investigación que hizo, habla de todo esto de las fuerzas militares, habla de cómo éstas se relacionan y que aumentan la violencia, etcétera, etcétera, pero nunca mencionan, por ejemplo, otras situaciones como los crímenes de lesa humanidad, como pueden ser el hambre. Siempre comento esto, pero me parece que es importante mencionarlo otra vez, que cuando les fueron a hacer un grupo focal a los niños y a las niñas de Majuana en el periodo de violencia extrema, fue alguien de aquí de Ciudad Juárez, de Ciencias Sociales específicamente. Entonces ellos querían como encontrar cómo se miraban ellos por la violencia que estaban viviendo, pero desde una cuestión emocional, y lo que arrojó este grupo focal fue que los niños y las niñas estaban muy preocupados, pero porque a raíz de esta violencia sus papás y sus mamás
o sus abuelas o quien fuera la fuente como de ingreso principal, habían perdido los trabajos. Entonces ellos, más que pedir que no hubiera matanzas organizadas, era que sus papás y sus mamás pudieran tener trabajo, ¿no? Entonces también esta preconcepción de la violencia o esta cuestión que no se toma en cuenta, como es la violencia económica también y que desencadena muchas otras cosas. Bueno, podemos, el que sigue, por favor. Entonces, bueno, los factores para tomar acciones como varias que voy a mencionar, bueno, pues la violencia extrema, los movimientos sociales desarticulados, esto es, estamos como todos trabajando o hablando de lo mismo, pero estamos como en distintos niveles y difícilmente podemos llegar a un acuerdo, a diferencia de, por ejemplo, cómo se hacen los movimientos sociales en el sur. Las manifestaciones contra la militarización también fueron muy importantes. En este momento lo menciono porque, bueno, el atentado, por ejemplo, contra Darío, cuando sucede todo esto, pero a nosotros también se nos metieron los militares, los federales a la biblioteca y nos destruyeron el techo y aventaron balazos desde arriba de la biblioteca, y en ese momento también decidimos que nuestro activismo, nuestra manera de movernos como un movimiento social iba a ser distinto, porque trabajábamos con niños y con niñas, y no es lo mismo trabajar con personas adultas que están ahí bajo, que son responsables de su vida, y en este caso de los niños y de las niñas, pues nosotros por lo menos en el momento que está ahí, como sus papás y sus mamás generalmente no les acompañan, entonces ¿de quién son responsabilidad? Pues de quienes participamos ahí. Bueno, pues obviamente la masacre de Villas de Salvarcar también, que viene a que a partir de ahí se adelanta este programa, que es el programa Todos Somos Juárez, y que se apropia también como de esta voz política del todos somos Ayotzinapa, todos somos 132, etcétera, etcétera, pero viene también esta pelea desencarnada por los recursos, ¿no? Entonces el recurso y pulularon los talleres, la cuestión del talleritis y todo esto del activismo cultural que se desencadena, pero también que se impone un modelo que no está pensado desde un contexto, sino es un modelo impuesto desde el centro, ¿no? Y esta descentralización de los movimientos sociales que se vuelve necesaria. Y luego, el siguiente, por favor. Se configura una acción colectiva, ya que podríamos hablar del artivismo, ya como para ir centrando nuestra discusión, que el artivismo configura una acción colectiva desarrollada predominantemente en espacios públicos. Es confrontacional porque desafía, interpela y cuestiona directamente a través de manifestación simbólica, y es cultura en tanto que tiene que ver con el cambio de significados y representaciones compartidas. Si bien el artivismo tiene que ver con todos estos movimientos estéticos, a nosotros lo que nos preocupaba como Biblioteca Independiente Mahuana era como un proyecto a más largo plazo y que tuviera que ver con necesidades concretas de la comunidad. En ese sentido nos hemos encontrado o hemos visibilizado una serie de entablado relaciones con algunos colectivos que no los menciono todos, pero por ejemplo con el Bazar Cultural del MONU, con 656 Comics, con Resiste, con Calavera, con los Filos Clandestinos, con los Cardiels, que este Café Cardiels, si no lo conocen, es muy interesante y lo deberían conocer. Está, si mal no recuerdo, en la colonia Alcaldes, y es muy, muy importante y es impresionante porque es un lugar donde no se pensaría que puede haber un café. Entonces justamente este café queda dividido, o sea, queda dividido como el barrio de los aztecas y el barrio de los mexicles. Entonces está en una zona de conflicto y ha sido muy importante porque, bueno, no se vende alcohol. Es una pareja muy joven de la Universidad Pedagógica Nacional, son egresados de ahí. Ellos egresaron de ahí, son un matrimonio muy joven,
y han puesto este café que se ha vuelto un punto de encuentro para distintas manifestaciones culturales y pero también donde las parejas, los amigos, las amigas van a tomarse su café a un precio muy accesible y que la comunidad puede acceder, obviamente quienes no pueden venir acá al café único, al café de telón de arena, no sé, entre todas estas, este café me parece a mí como una recuperación también del espacio público desde el arte, que es muy importante. Artes Vecinos, Dispara Flash, Cinecinita, bueno, no mencioné La Promesa porque ya van a hacer una presentación para esto. Y bueno, ya en artivismo, lo que hemos identificado ya para aterrizar más es como pues un poco Escritores por Juárez, que ya desapareció, el colectivo Zurdo Mendieta, el colectivo Hoja de Ruta, sobre todo, que después abre la biblioteca Hoja de Ruta, la biblioteca de Villas de Albarcar, la biblioteca Circolectivo y bueno, el colectivo Palabras de Arena, que si bien venimos trabajando desde el 2002, en el 2010 se concreta la apertura y bueno, ya como nosotras, como ya nos identificamos, bueno, somos todas de una militancia feminista, diversa. Bueno, Ivonne ya no participa con nosotras desde hace un tiempo, pero cuando se abrió la biblioteca sí, estábamos como colectivo Palabras de Arena, que desaparece en 2012, y ya después, al principio ya es cofundadora y después ya sale, pero por ejemplo ella es ecofeminista, Susana Báez es feminista de la diferencia y yo soy feminista descolonial, entonces andábamos como todas, pero eso sí con un compromiso de trabajar desde una, desde una visión. Y abrimos la biblioteca el 22 de agosto del 2010, las cofundadoras, los cofundadores, bueno, mi expareja Francisco Arce de 656 Comics, que no quería dejar de mencionar porque el feminismo también nos debe servir en la vida y él sigue siendo mi mejor amigo, a pesar de que ya cada quien tiene su pareja, su familia, pero fue parte fundamental en la creación de esta biblioteca. Ivonne Ramírez también, que ya no participa con nosotras, que ella ya anda en sus proyectos personales. Y bueno, las que seguimos quedando, hemos sobrevivido estos casi 6 años, pues Susana Báez y su servidora. La que sigue, y bueno, la Biblioteca Independiente pues ha hecho redes con otras instancias y hemos hecho algunas intervenciones, algún trabajo como este mural que nos borra justamente esta administración. Bueno, también hemos entablado relaciones con otras como en otros lugares, como es aquí trabajamos con María Sagrario, la asociación María Sagrario González Flores, la que sigue. Y bueno, la Biblioteca Independiente Majuana surge justamente en una comunidad donde los mensajes eran ya muy claros y se apropia el crimen organizado y el Estado se apropia del único parque que existía, que era entonces, acá a espaldas donde está la señora está una escuela, entonces ahí fueron a dejar un cadáver, bueno, mataron a alguien de la policía, entonces lo crucificaron. Y la cuestión aquí de ser tan gráficas, lo que quiero mencionar es que, por ejemplo, cuando Rita Segato habla de la escritura en el cuerpo de las mujeres, podemos trasladar como la misma lectura hacia el cuerpo de los hombres, de las personas. Aquí lo que se quiere dar es un mensaje claro. No es fortuito ni es gratuito que vengan a poner esta imagen justo afuera de una escuela, de un lugar público en una colonia, de un día hábil que los niños llegaron a la escuela y que vieran ese horror. Es un mensaje claro. Y bueno, otro mensaje que queda claro, y pues este sí es circunstancial, era que quería que en el recorrido que di, era que vieran que ahí habían matado a un vecino y todavía está la cal, si se puede apreciar ahí, ¿no? Entonces, esta señora estaba subiendo a su hijo a fuerza
como para que jugar. Entonces el parque se quedó solo porque a los niños les daba miedo bueno, que llegaran a matar, pero también las cruces que todo el tiempo les estaban recordando que ahí habían matado al vecino y que seguramente era una persona muy cercana y que guardaba como también estas memorias que construyen las comunidades, y era parte de estas memorias. Y bueno, caminando ahí nos dimos cuenta que ya era muy difícil. Ivonne ya se había ido para Toluca en aquel momento, y luego Susana se fue a hacer el doctorado a España. Entonces ya para mí era como quedarme ahí en ese tiempo con Pancho, Francisco Arce, y con mi familia. Nosotros ya íbamos a trabajar hasta con la biblioteca y la ludoteca en aquel momento de María Sagrario González Flores, pero era trasladarnos, a veces si no teníamos en qué ir carro, pues eran hasta 3 horas, ¿no? Entonces 3 horas de ida y 3 horas de venida, y descubrir que estas mismas circunstancias estaban en mi propio barrio me hizo sentir mucha vergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tuviera tantos años trabajando en otros espacios y que en mi comunidad pues no estuviéramos haciendo nada? Y bueno, surge esta biblioteca infantojuvenil que desde un principio era como trabajar esta cuestión de la perspectiva de género, la convivencia de lo diverso sin violencias, la operación horizontal de actividades, es decir, contra el adultocentrismo, que ha sido un proceso en el que todavía estamos trabajando. Ha sido muy difícil, pues sobre todo porque nosotras mismas nos detectamos, siempre estamos platicando y nos detectamos que había algunas veces que éramos muy impositivas, ¿no? Entonces hemos como tratado de trabajar. En los feminismos descoloniales, les digo que la teoría debe servir para la vida, ¿no? A fin de cuentas la teoría siempre es una metáfora y debe servir primero para nuestra propia vida y para nuestra propia experiencia. Y el feminismo descolonial da cuenta de que las personas siempre tenemos que descolonizar nuestro propio feminismo y darnos cuenta que a veces estamos cayendo en las mismas prácticas de las que nos quejamos, pero no se trata de eso, sino se trata como vamos a avanzar. Y bueno, nosotras como operamos es a través del trueque comunitario. No hemos querido hacernos asociación civil, no tenemos la menor intención de hacernos asociación civil por varias circunstancias. Yo creo que las más importantes, bueno, una es que todas estamos metidas y todos en distintas actividades, entonces no tendríamos tiempo. Luego de repente nos hemos visto a otras compañeras que sufren mucho porque tienen que estar bajando los recursos, haciendo comprobantes, entregando informes, y pues ya no tienen mucho tiempo de trabajar con la comunidad. Entonces es una cosa que nosotras no hemos querido hacer. Tampoco no somos las más organizadas, o sea, descubrimos esa debilidad de nosotras, y que las personas que en algún momento se quisieron acercar a nosotras pues no tenían esta misma mirada feminista, y esto sí es un conflicto porque ahí sí decidimos como ser muy como muy tajantes de que si estábamos observando que era desde un principio uno de los objetivos, pues lo teníamos que seguir reproduciendo. Y bueno, el contexto, pero también el uso de la violencia extrema que se reproduce dentro de la misma comunidad tenía que ser vista, y bueno, la multiculturalidad de la que ya hablé. Aquí están siempre Susana y yo estamos como a la cabeza de las actividades, pero no es un trabajo nada más de nosotras, y quiero dejarlo claro porque siempre se borra. O sea, mi mamá es una parte fundamental de la biblioteca, mamá es Ángela Vázquez, mi papá es Constantino Ramírez Padrón, y ellos antes vendían hamburguesas ahí, entonces, porque ya todos y todas sabemos que extorsionaron hasta el que vendía los burritos, entonces a mis papás les tocó, y si apenas salía como ahí para más o menos ir sobreviviendo, pues ya con la cuota no se iba a poder. Entonces fue en ese espacio donde pusimos la biblioteca. Y mis sobrinos, José Ángel, Elías y Emilio, que son como parte fundamental, como siempre tener estos niños
que son nuestro experimento, pero también nuestros paleros, para que otros niños se acerquen a las actividades. Carolina y Daniel Rodríguez, Iván y Yair, que son nuestros hijos, y mi actual pareja, Luis Rubén Díaz, que ahora somos los que estamos ahí siempre en las actividades. Violeta ya no la puse porque todavía apenas estamos como formando las nuevas bases. Y bueno, pues fue un poco apropiarnos del espacio, ya saben, empezar ahí como a darle más o menos vista de que ahí se hacían actividades culturales. Entonces pintamos ahí murales, andábamos, no crean que me estaba yo escondiendo, lo que pasa es que soy asmática y el spray me daba todo, no era que quisiera tener yo así como la intención de taparme la cara. Aquí está el mural, pero era para que vean más o menos que como esta colonia, a pesar de que es viejísima, esta calle no está pavimentada. ¿Por qué? Volvemos nuevamente, porque no es botín político, ¿no? Ahí está justamente pegada a un lado del aeropuerto, entonces no es, no les ha interesado como tener ahí la colonia bonita. Y esta es la fachada, si se fijan, es pues totalmente modesta, como les decía, pues o sea, todo lo que se hace ahí es a través del trueque comunitario. Yo voy a leer a otras instancias, voy a trabajar a otros lugares, ellos vienen a trabajar a nuestra biblioteca. Entonces, en esta parte, ahí donde están las ventanitas, era donde se despachaban las hamburguesas, los nachos, los hot dogs, y pues ya eso no fue. Entonces pues ahí, como el espacio es muy chiquito para operar, pues nos valemos de la calle, nos valemos de todo, ¿no? Entonces ahí es para que vean más o menos pues los niños y las niñas. La siguiente, ahí esa es una foto que tomaron porque hemos tenido varias actividades, muchas, que no aquí quiero detallarlas todas, pero por ejemplo esta fue un taller de fotografía que les dieron a los niños y a las niñas, entonces ellos tomaron como los espacios. Esta fue una de las fotos y ahí se ven tomando. Acá tenemos el acompañamiento de los compañeros de hoja de ruta. Y bueno, pues quería como que vieran un poco, la biblioteca está adentro, ahorita la vamos a ver, pero todas las actividades las tenemos que llevar a cabo en el patio, donde hace las veces de taller de mi papá, porque mi papá arregla lavadoras, ¿no? Entonces el sábado anda mi papá en chinga quitando las lavadoras, barriendo, porque van a hacer las actividades del domingo. Y esta es la biblioteca. La biblioteca pues está muy chiquita, como ya es un proyecto de la comunidad, ya no necesita estar abierto, entonces ya, porque eso también representaba un problema, o sea, ¿quién iba a poder estar ahí tantas horas, tan constante y tanto tiempo? Bueno, pues los niños y las niñas llegan y tocan, siempre hay alguien en la casa, mi mamá o uno de mis hijos que vive ahí o mi papá, entonces llegan, usan la biblioteca y miren, yo he perdido libros con literatos y con literatas, con gente de la academia, con niños y con niñas, jamás. Jamás, en serio, jamás. O sea, por eso no me gusta luego también que, la que sigue, miren, aquí están como un poco las actividades, cuando tenemos también que estar adentro, porque luego a veces el frío no nos permite estar afuera, pues las miradas de los niños se explican por sí solas, las actividades. Esta fue que cumplimos el 22 de agosto del año pasado nuestro primer lustro, nuestros primeros 5 años, entonces tuvimos ahí mesas y todo, entonces la gente, yo estaba aburrida, tuvimos una anécdota muy bonita, porque yo estaba ya aburrida, cansadísima, aparte estaba embarazada y era verano, entonces la estaba pasando fatal. Y luego estaba ahí como que la gente, ya hay que terminar porque los niños y todo, y los niños y las niñas fascinados, o sea, ya se veía como el trabajo ya de lectura, ya de acompañamiento de estos niños y niñas, y fue aparte bien bonito, en algunos sentidos, en otros fue muy cruel como ver también algunos niños y niñas de 14, 15 años que ya llevan a sus hijos y a sus hijas ahí, y como ver que desgraciadamente hay cosas en las que no podemos incidir y en las que sí hay que ser bien realistas, ¿no? Luego cuando nos llegan a veces los diagnósticos o que la gente nos dice que el arte les va a cambiar la vida, pues a veces no, y también hay que ser conscientes de esto.
pero sí que sea como un espacio que se permita para la reflexión. Y bueno, pues yo cierro con esto que dicen que en tiempos de guerra el arte irrumpe con saciedad, como esa imagen de la mano aparentemente extinta que asoma enérgica por encima de una tumba. En este caso, los libros han sido nuestro cauce y satisfacen con gran parte de sus funciones a grupos de niños, niñas y jóvenes con los que hemos podido trabajar. ¿Qué implica para un infante tomar un libro si antes ya ha visto cómo matan a su vecino, a su vecina, si ha observado un cuerpo ultrajado, o si entre su sapiencia de lo que destaca es el saber reconocer ese sonido tan vil que emiten las balas? Parece que, ante nuestras circunstancias, los libros carecen de eficacia frente a las tragedias y curiosamente no es así. Inferimos que la literatura provoca, hace estragos, pero también resguarda. Gracias.